Un día en mi camino llegó una extraña invitación, un retiro que a mi vida le daría renovación. Comencé solo escuchando y pensando, ¿qué hago aquí, Señor? Queriéndome escapar, salir corriendo. Abrazado entre hermanos, comencé a sentir a Dios. Sentí que me acompañaba, que jamás me abandonó. Sentí que mi libertad había llegado ya. Con tu mano en mi hombro guiándome, Señor. Cambió mi vida, cambió mi suerte, cambió. En el camino de Maús encontré a mi Señor Jesús. Cambió mi forma de actuar, cambió para mejorar. Porque Jesús, mi gran amigo, a quien siempre voy a amar. Capítulo 84 de Preparándonos para el Domingo. ¿Y esto con qué se come, Richard? Ya, empezamos. ¿Qué dice mi gente de ¿y esto con qué se come? Recordando con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo ha resucitado. En verdad resucitó. Recordando nuestro retiro de Maús. Ayer fue la lectura, todo esto en la octava de Pascua. Vamos a estar recordando los momentos que Jesús se les apareció a los discípulos, a los apóstoles, a todo el mundo, los que lo vieron, hasta el día de la ascensión del Señor, hasta el domingo, la fiesta de la Divina Misericordia. Y ayer la lectura era la lectura de Maús. Y entonces ayer en nuestra reunión tuvimos que hacer una pequeña meditación acerca de ello y lo que significa para cada uno la resurrección de Cristo. ¿Qué es eso? ¿Cómo se come eso? O mejor dicho, ¿y esto con qué se come? Vamos a ir al Evangelio del domingo de resurrección. Sí, estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, un hecho histórico, un evento que dividió la historia. Y mucha gente todavía creerá que esto es mentira, podrán decir cualquier cosa, que esto no es, que esto sí es. Déjenme decirle, mi hermano, si alguien tiene enemigos en este mundo es la Iglesia Católica. Y si alguna cosa han querido demostrar en estos 2000 y pico de años de historia, es que Jesucristo no resucitó. Eso han intentado probarlo y demostrarlo de muchas maneras. La respuesta, mi hermano, para que se vaya enterando, no han podido. Así que el que quiera negar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo tiene un gran problema. Un gran problema. Nosotros cristianos creemos por fe, porque nos han enseñado, nos los han contado, nos los han dicho. Creemos que es cierto, que es real. Pero ¿qué significa la resurrección de nuestro Señor? ¿Cómo nosotros lo podemos digerir? ¿Qué significa para mí? Para mí. ¿Cómo me ayuda en mi día a día, en mis cosas, en mi situación, en mi vida? Y no solamente en esta vida, en aquella vida. Esas son las preguntas que tenemos que hacernos constantemente. Cada vez que leemos la Escritura, que escuchamos la palabra de Dios en la misa, tenemos que dejar que la palabra de Dios nos interpele, que la palabra de Dios nos responda, que nos oriente, que nos guíe, que nos ayude en este caminar del mundo por el cual vamos anhelando poder estar en el cielo con el Señor. Si no estamos preparados, listos, o ese anhelo no es sincero en nuestro corazón, tenemos que revisarlo. Tenemos que ver qué es lo que no estamos haciendo. Y por eso, cada vez que comienza la Cuaresma, la Iglesia nos invita a prepararnos, a profundizar desde el día 1, miércoles de ceniza, en el misterio de la resurrección del Señor, para que aprovechemos estos 40 días antes de la Semana Santa para meditar, para evaluar, para repasar todas estas cosas y poder ver si efectivamente Cristo ha resucitado en nuestra vida. Si nosotros
hemos resucitado con Él. ¿Y cómo podemos saber si esto es o no es? ¿Cómo podemos evaluar esto? Pues lo que hemos hecho el camino de Emaús, lo que hemos hecho este retiro, el retiro de Emaús, pues tenemos una imagen más clara. Dos hombres que van caminando abrumados, entristecidos, conversando, discutiendo sobre los eventos que habían ocurrido en Jerusalén en ese momento. Y Jesús en persona se les acerca y les pregunta de qué van conversando por el camino. Ahí comienza todo. Esto le cuentan todo el asunto, pum, pim, este es Jesús de Nazaret, un profeta poderoso con obras y palabras, como nuestros sumos sacerdotes, los sumos sacerdotes y los líderes de nuestro pueblo, pues lo crucificaron, lo mataron, y de esto ya pasaron 3 días. Y Jesús le dice que lentos para entender todo lo que se decía de mí, lo que se decía de el Mesías en las Escrituras. Y comenzó a narrar todo lo que se decía de él, desde Moisés, comenzando por Moisés, el Pentateuco, hasta los profetas. Porque, como hemos dicho anteriormente aquí en este canal, el Antiguo Testamento contiene el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es la prefiguración, todo lo que habla ahí acerca de lo que iba a hacer. El nuevo pacto, etc. Entonces, la primera clase de Biblia que consta en la Biblia que se dio, la dio Jesús a los discípulos de Emaús. Y estos sintieron arder su corazón al escuchar lo que decían las palabras. Y a partir de ahí comenzó una transformación en ellos, que ahora reconocen al forastero, lo invitan a quedarse, y en la fracción del pan, por supuesto, pues lo reconocen y dicen: no sentíamos arder nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Y de inmediato se devolvieron a contar lo que había pasado. Y nosotros tenemos que ver la resurrección del Señor de esa misma manera. ¿Qué pasa cuando te das cuenta de que el Señor Jesús está vivo? ¿Qué haces? ¿A dónde vas? ¿Qué haces con esa realidad? ¿De qué manera? Perdón que me estaba llamando mi señora esposa. Voy a devolver un mensajito aquí. ¿De qué manera cambió tu vida a partir de saber que Cristo verdaderamente resucitó? Entonces, eso tenemos que meditar, y eso es lo que estuve yo meditando durante la Semana Santa. Estuve viviendo día a día, como les comenté, cuando estuve allá en Melbourne, haciendo esa meditación, orando, haciendo la liturgia de las horas de la mañana y escuchando este canal maravilloso de YouTube que tenía unas canciones espectacular. Empezaba con la Madre, la Virgen Dolorosa todo el jueves de Dolores, y después el viernes todo lo que pasa, la Santa Cruz y todo aquello. Y ayer, cuando pensábamos en la resurrección, ayer cuando yo entré a la misa y estamos pensando, continúa, porque eso es una cosa que sigue ahí, ¿no? Todos estos días he estado pensando en ello, ¿qué es la resurrección? ¿Qué fue la resurrección? ¿Qué significó para mí? Y me acordé del retiro que tuvimos hace una semana de EFETA y ver cómo esos muchachos se encontraron con un Jesús vivo, resucitado, que les habló al corazón, que les tocó el corazón, y que a partir de ahora para muchos de ellos la vida va a ser diferente. Y que tú puedas ser testigo de esto, tú te haces partícipe indirectamente de la gracia que el Señor dispensa sobre aquellos que abren el corazón. Ser testigo de ese amor, ser testigo de ese Cristo resucitado y ver cómo la vida nos cambia, es una de estas pruebas, una de estas maneras de poder descubrir a Cristo resucitado y qué significa la resurrección para nosotros. En ese momento, en ese retiro hablábamos, porque en pleno retiro de jóvenes de EFETA, ¿sí?, era el ultra, y habían 37 caminantes, personas haciendo retiro, y habían otras choriza de 30 y pico por ahí que estaban sirviendo. O sea, ahí habían 70, 80 jóvenes, más los itinerantes, los angelitos que iban y venían,
Allá había 90, 80, 90 muchachos que no estaban en el ultra, estaban ahí, tomándose el tiempo para encontrarse con Jesús. Y eso, mis hermanos, es importante. Como que tengo mucha luz aquí, ¿ah? No, está mejor. Me alumbra más la... Ok. Me está alumbrando mucho la frente, pero es que, bueno, frente es lo que hay. Entonces, esa es una manera de ver cómo está. Ahora, cómo mi vida cambió. Ahora ya no voy para esto, voy para aquello. Ahora mi vida sirvo, estoy aquí, estoy allá. ¿Sí? Y si queremos ir un poquito más profundo, cosa que me pasó, me puse a pensar en María y en Jesús. Y en algo que escuché de Father Mike Smith, que dice que el Jueves Santo todo fue dado, el Viernes Santo todo fue tomado y el domingo todo fue restaurado. Y cuando pensamos en que todo fue dado, pensemos en María que entrega, en Dios Padre que entrega a su Hijo. Pero, bueno, hacernos la idea de un Padre, de Dios, Espíritu, es más difícil que si nos hacemos la idea de María entregando a su Hijo, de María viendo como su Hijo era molido a palos, sin decir nada, sin entender nada, pero con la fe puesta en la esperanza. Algo pasará. Hablábamos la semana pasada de que Jesús sabía, no, Jesús no sabía cómo iba a ser todo. Jesús, el Señor lo preparó, tuvo su momento en el huerto, oró, sintió profunda agonía y descansó cuando dijo, Señor, que se haga su voluntad y no la mía. Pero a partir de ahí se dispuso a recibir, a aceptar todo lo que le dieron. Jesús tenía que sufrir, porque si no, no iba a ser sincero, franco a su entrega, su sacrificio. Él no pudo saber detalles de lo que iba a pasar. Acuérdense que el Señor Jesús es 100% verdadero hombre, verdadero Dios, pero cuando está en la carne se despoja de todo para poder vivir, sufrir y padecer como nosotros padecemos. Para que mañana no tengamos con nosotros la excusa de decir, no, pero es que esto es muy difícil. Difícil es eso, lo que él hizo el viernes. Porque esa es otra cosa. Primera manera de ver la resurrección de Cristo. Como la madre, como el padre que pierde al hijo. A ti te toca en un hijo, te toca en un hermano, te ha tocado perder a alguien. ¿Cómo sientes ese dolor? ¿Cómo sientes ese dolor? Duro, ¿verdad? Duro. Ahora llega el viernes. Todo fue tomado. A Cristo le obligan, le arrebatan la vida, le arrancan la vida, le muelen a palos, le exprimen hasta la última gota de sangre. Ponte tú en el lugar de Cristo. ¿Puedes tú entregarte de esa manera? A cualquier ministerio, a cualquier obra, a cualquier llamado, a cualquier vocación. Eres casado, eres casada, tienes esposo, hijo. Puedes entregarte de esa manera. Puedes entregarte de esa manera. Y entonces, después de haber entendido el sufrimiento de quien entrega, el sufrimiento de a quien se le quita, se le arrebata, pudiéramos ver en Job, como a Job le quitan todo, como a Job le arrebatan todo. Para que nos hagamos una idea, a Cristo le quitan todo, hasta la vida. ¿Cómo respondo yo a esto? Porque María, cuando descubre que el Señor resucita,
María no recupera a su hijo. Su hijo está vivo, pero no se va a quedar con ella. Ya no va a ser más su hijo. Y para poder estar con él, con su hijo, va a tener que trascender, va a tener que pasar algo, va a tener que llegar al cielo, retornar al cielo y poder estar ahí en unión con él, con el Padre, con el Espíritu Santo, con Dios, ahí en el cielo, para poder verlo. Pero ¿cómo acepta María, cómo toma María esa resurrección del Señor? Y María se pone en acción. Cuando leímos Hechos de los Apóstoles, inmediatamente después de que todo aconteció, María no se quedó sumergida en un valle de lágrimas, deprimida, pensando que todo está acabado. No, tenía los ojos puestos en la esperanza. La esperanza de saber que cuando yo pase por este mundo, voy a estar con él, porque Cristo abrió el cielo para mí. Saber que lo que temporalmente nos pasa nos debería resbalar. Nos debería resbalar. Todo lo que ocurre en este plano, en este mundo, debería resbalarnos. Que nos lo arrebaten, que nos lo quiten, que tengamos que entregarlo. Entonces nos quejamos porque perdemos un trabajo, porque no tenemos la casa que queremos, porque no tenemos el carro que tal, porque el tipo que me gusta no es, porque yo soy gay y me gusta fulano y no puedo estar con él, porque o fulana es gay, entonces le gusta mengana y tampoco, etcétera. Entonces por eso, ¡ay! Una desgracia. Perdí el trabajo, no tengo mi mujer, mi esposo, mi esposa, en lo que sea. Veamos a María, veamos a Jesús. Entonces vamos a poder ver si realmente Jesús ha resucitado en nuestra vida. Si no, todavía estamos como los caminantes de Maús en esa primera parte, sintiendo arder el corazón, pero sin haber comprendido lo que Cristo, el Señor, hizo por nosotros, lo que nos alcanzó. Si yo me sumerjo y me quedo inmerso en el dolor, en la derrota, en la frustración, en la traición, en el llanto, en la depresión, etcétera, entonces, y si me hago la vista gorda y no me importa nada y mi mundo se acaba cuando me muero, mi mundo se acaba cuando pierdo a mi esposa, mi mundo se acaba cuando pierdo a mi marido, mi mundo se acaba cuando pierdo a mi hijo, mi vida se acaba cuando pierdo a mi mamá, a mi papá, mi mundo se acaba. Entonces la resurrección de Cristo no tiene sentido, no ha hecho nada en ti. Porque la resurrección de Cristo nos abre la puerta del cielo. Y eso tenemos que tenerlo claro. Y bueno, no vamos a tener la alegría de que lo vamos a poder ver y tener con nosotros siempre, pero tenemos la alegría puesta en la esperanza que nos da que Cristo ha resucitado y que estamos aquí para poder alcanzar allá. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que el maestro enseñó. Lo que el evangelio de hoy nos dice. Hoy jueves. Estaba hablando de estas cosas cuando él se presentó en medio de ellos y les dijo, la paz con ustedes. Sobresaltados y asustados creían en ver un espíritu, pero él les dijo, ¿por qué se turban? ¿Por qué se suscitan dudas en su corazón? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Pálpenme y vean. Porque un espíritu no tiene carne y huesos como ven que tengo yo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Como no acababan de creer a la causa de la alegría y estaban asombrados, les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pescado, lo tomó y comió delante de ellos. Después les dijo, estas son aquellas palabras mías que les dije cuando todavía estaba con ustedes. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés y en los profetas y que los salmos acerca de mí. Y entonces abrió sus inteligencias para que comprendieran las escrituras. Necesitamos comprender, no dejar que solamente nos mueva, nos anime el corazón. Necesitamos comprender lo que Cristo hizo por nosotros.
lo que significa realmente la resurrección del Señor. Y que se predicara en su nombre la conversión para perdón de los pecados a todas naciones, empezando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Miren, yo voy a enviar sobre ustedes la promesa de mi Padre. Ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean revestidos de poder, del poder de lo alto. Lo sacó acerca de Betania y ahí se fue. Y cuando vino el Espíritu Santo, estuvieron preparados y pudieron salir a enseñar lo que el Maestro enseñó. ¿Cuál es el camino para el cielo? Y nuestro sufrimiento de lo material tiene que empezar a decaer. Si yo me preparo semana a semana, día a día, hago mis deberes, mis oraciones, mis lecturas, y verdaderamente avanzo en mi vida espiritual y en mi fe, pues cada Semana Santa tiene que ser diferente. Cada retiro tiene que ser diferente. Mi manera de actuar tiene que ser diferente. Yo no puedo seguir siendo lo que era. No puedo. No puedo seguir celebrando Semana Santa de la manera que lo celebraba. No puedo. Así quiera, no puedo, porque la realidad es mucho más grande. Porque Cristo resucitó, señores. Esto es verdad. Entonces yo tengo que cambiar. Yo tengo que sentir eso que sintieron los apóstoles, eso que sintieron los discípulos, más aún, eso que sintió María, eso que sintió Jesús. Tareita ahí esta semana, octava de Pascua. Continuemos meditando la resurrección de nuestro Señor, que no es cosa poca, no es cosa pequeña. Es el evento más grande en la historia de la humanidad. Jesucristo ha resucitado. Hay que tenerlo claro. ¿Lo tienes claro? Entonces, si no, empieza a limpiarte los ojos porque lo tienes que tener claro. Llévatelo, mi hermano Richard. Se fue, nos fuimos. Se fue un poquito largo. Me disculpan, pero valía la pena.